Aquella noche, en ese restaurante abarrotado de Polanco en la Ciudad de México, mi hija bajó la cabeza mientras las lágrimas caían sobre el mantel blanco. Y entendí que hay silencios que matan. Me llamo Elena Ramírez. Tengo 58 años, soy madre, viuda, y durante mucho tiempo creí que mantener la paz familiar era lo más importante del mundo, esa idea tan nuestra de aguantar por el bien de todos. Pero esa noche, algo se rompió dentro de mí. Todo comenzó con una cena para celebrar el cumpleaños de mi nieto, Mateo. Mi nombre es Elena Ramírez Diri. Si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. Mi hija Sofía había insistido en que fuéramos todos juntos a uno de esos restaurantes elegantes con velas en cada mesa. Desde que enviudé hace 3 años, Sofía siempre se asegura de incluirme. Ella es mi única hija, la luz de mis ojos, una mujer dulce, educada, arquitecta brillante que puso su carrera en pausa cuando nació Mateo. Llegué temprano, vestida con un vestido azul marino que mi difunto esposo me regaló. Sofía llegó poco después, del brazo de su esposo, Roberto Castillo. Algo en su cara me inquietó, sonreía, sí, pero era esa sonrisa tensa que una madre reconoce a kilómetros. Llevaba un suéter de manga larga a pesar del calor de mayo en la capital. Roberto me saludó con esa frialdad cordial que siempre me había parecido extraña. Un hombre guapo, de buena familia, ingeniero exitoso, el tipo de yerno que cualquier madre aprobaría, o eso pensaba. Llegaron los padres de Roberto, don Armando Castillo, un hombre corpulento con voz de trueno y modales bruscos, y doña Susana, callada, siempre 2 pasos detrás de su marido. Todo transcurría normalmente entre pláticas forzadas hasta que Sofía cometió un error insignificante. Pidió vino tinto en lugar de blanco para acompañar el pescado que Roberto había decidido que cenarían. La voz de Roberto heló la sangre. Sofía, sabes perfectamente que pedí pescado. El tinto no marida. Sofía se encogió, disculpándose automáticamente. Don Armando soltó una risa seca, comentando que las mujeres de hoy no saben ni pedir un vino. Y fue entonces cuando lo vi. Al alcanzar el pan, la manga del suéter de Sofía se subió unos centímetros. En su muñeca había marcas, moretones amarillentos tratando de sanar, huellas claras de dedos. Mi corazón se detuvo. Ella se cubrió rápidamente, sus ojos suplicándome silencio. La cena continuó y yo apenas podía respirar, observando cómo ella se estremecía cada vez que Roberto se acercaba. El momento cumbre llegó cuando el mesero trajo el postre equivocado para Sofía. Roberto chasqueó los dedos, humillando al joven mesero. Sofía susurró que no importaba, que se comería ese postre, pero Roberto levantó la voz, acusándola de conformista, de siempre avergonzarlo. Y entonces sucedió. En un movimiento rápido y brutal, ahí en medio del restaurante, Roberto agarró a Sofía por el pelo y le jaló la cabeza hacia atrás con fuerza. El restaurante entero enmudeció. Mi hija no gritó, solo soltó un sollozo ahogado. Y en ese silencio aterrador, la voz de don Armando resonó aplaudiendo. Así se hace, hijo. Así se hace. Tiene que saber su lugar. Sentí que algo dentro de mí estallaba, años de ver a mi hija hacerse más pequeña y callada. Me puse de pie, temblando, enfrentando las miradas de todos, el desprecio de don Armando y el pánico de Sofía que me pedía con la mirada que no hiciera nada. Pero el silencio se había acabado. Me acerqué a Sofía y le levanté la manga del vestido frente a todos. Ahí estaban los moretones, las marcas de violencia sistemática. Con voz temblorosa pero firme, dije para que todo el restaurante me oyera, esto no es tensión, esto es violencia, y nunca más se guardará silencio. Roberto intentó minimizarlo, diciendo que estaba loca, que Sofía tenía todo lo que necesitaba en su casa de lujo. Don Armando me acusó de metiche, diciendo que los problemas de pareja se resuelven en casa. ¿Y cuándo terminan esos problemas? Cuando mi hija termine en el hospital o en el cementerio, respondí. Roberto, con una frialdad que daba miedo, amenazó con demandarme si seguía interfiriendo y se llevó a Sofía, quien, rota y avergonzada, lo siguió como una sombra. Me quedé sola, llorando en mi auto, sabiendo que el camino sería largo porque mi hija aún no estaba lista para dejarlo. Los meses siguientes fueron un infierno de mensajes fríos de Sofía y visitas negadas. Comencé a educarme sobre el control coercitivo, entendiendo que la jaula de oro de Sofía, llena de cámaras de seguridad que Roberto monitoreaba, era una prisión. Un día, Andrea, la ex niñera de Mateo, me contactó. Roberto la había despedido porque ella había presenciado algo terrible. Me mostró una foto borrosa pero innegable. Roberto tenía a Sofía contra la pared,
con una mano en su garganta, lista para golpearla, y en una esquina, mi nieto Mateo de 3 años miraba todo. Esa imagen me rompió el alma. Tenía la prueba, pero sin la cooperación de Sofía, legalmente era difícil actuar. Intenté confrontar a Roberto y Sofía en su casa, pero fue inútil. Ella estaba aterrada, repitiendo el guión que él le había impuesto, protegiéndolo para sobrevivir. Roberto me amenazó con una orden de restricción si volvía a acercarme sin permiso. Tuve que retirarme, dejándole claro a Sofía que mi puerta siempre estaría abierta. Y entonces, un martes de enero, llegó la llamada que tanto temía. Era del Hospital General. Sofía había sido admitida de emergencia. Vecinos habían escuchado gritos y la encontraron corriendo por el jardín, descalza, sangrando y con Mateo en brazos. Al llegar al hospital, la vi, fractura en la muñeca, el rostro golpeado y marcas claras de estrangulamiento en el cuello. La doctora me dio otra noticia devastadora. Sofía estaba embarazada de 8 semanas y el embarazo era de alto riesgo por los golpes. Cuando Sofía despertó, lloramos juntas. Me contó la verdad. Cuando le dijo a Roberto del embarazo, él enfureció, dijo que no quería más hijos que lo ataran, y la intentó estrangular frente a Mateo. Ella vio la muerte de cerca y supo que si no huía, sus hijos crecerían huérfanos. Esa noche, en el hospital, mi hija dejó de ser víctima y se convirtió en sobreviviente. Roberto fue arrestado por intento de homicidio y violencia familiar agravada. La batalla legal comenzó. En la audiencia de fianza, el abogado de Roberto argumentó que era un ciudadano ejemplar y que todo fue un incidente aislado. El juez, a pesar de la evidencia, fijó una fianza altísima que la familia Castillo pagó sin pestañear. Roberto quedó libre con un brazalete electrónico y una orden de restricción, pero sabíamos que el peligro persistía. Saqué a Sofía del hospital y la llevé a mi casa en Coyoacán, que convertimos en una fortaleza con nuevas cerraduras y cámaras. Fuimos a su antigua casa con escolta policial para recuperar sus cosas. Allí encontramos una caja de zapatos donde Sofía había guardado fotos de sus lesiones durante años, una macabra bitácora de su sufrimiento, y una carta de Roberto donde admitía perder el control pero la amenazaba con quitarle a los niños si lo dejaba. «Esto es oro legal», le dije. Sofía, al salir de esa casa, dejó su llave en el buzón, cerrando ese capítulo para siempre. Los meses previos al juicio fueron de terror psicológico. Aunque Roberto no podía acercarse, su madre, doña Susana, llamaba a Sofía para rogarle que retirara los cargos, justificando 50 años de machismo diciendo que así son los hombres. La familia Castillo lanzó una campaña en redes sociales pintando a Roberto como un buen padre víctima de una esposa vengativa. Sofía flaqueó muchas veces, temiendo ser una mala madre por alejar a Mateo de su padre, pero yo le recordaba las marcas en su cuello. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Don Armando me citó. El hombre arrogante estaba derrotado, su esposa Susana moría de cáncer y él, al ver las fotos de lo que su hijo había hecho, reconoció su propia culpa al haber criado a Roberto bajo un machismo tóxico. Me pidió que le dijera a Sofía que sentía mucho haber aplaudido aquella noche en el restaurante. El juicio fue un circo mediático. Sofía subió al estrado y contó su verdad con una dignidad que desarmó a todos. Narró los años de control económico, el aislamiento, los golpes y el intento de asesinato. Cuando tocó el turno de Roberto, su arrogancia se desmoronó ante las preguntas del fiscal y la evidencia de sus propias cartas amenazantes. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 8 años de prisión sin posibilidad de reducción. Antes de ser esposado, le dijo a Sofía que todo lo hizo por amor. Ella le respondió frente a todos: «El amor no duele. Lo que sentías era posesión, y nunca más permitiré que nadie confunda las dos cosas». Han pasado 3 años desde aquella noche en el restaurante. Hoy, mi casa está llena de luz y ruido. Mateo, ahora de 6 años, ha superado sus pesadillas gracias a la terapia y juega con su hermanita Valentina, de 2 años, la bebé que sobrevivió a la tormenta. Sofía retomó su carrera de arquitectura y ahora diseña refugios para mujeres, creando esos espacios seguros con los que siempre soñó. Ya no usa manga larga en verano, ya no pide perdón por existir. Don Armando, tras la muerte de doña Susana, da charlas sobre masculinidad tóxica, intentando enmendar sus errores. Roberto, desde la cárcel, ha escrito cartas. La última, después de años de terapia obligatoria, parecía diferente, asumiendo por fin la responsabilidad de que lo suyo no era amor, sino control aprendido. Sofía la leyó y la guardó, no lo perdonó, pero soltó el rencor, porque él ya no tiene poder sobre su vida.
A veces me pregunto si hice lo correcto al intervenir aquella noche, pero cuando veo a mi hija sonreír de verdad, sé que el silencio nunca es la respuesta. El silencio mata, pero la verdad libera, y mi hija finalmente encontró el coraje para volar. Si esta historia resuena contigo, no estás sola, y sí, se puede salir.